Y este viernes fue la van premier del documental Cuando Respiro, que registró 9 años de contaminación y sus efectos en la vida de los santiaguinos. El registro se realizó específicamente en la comuna de Pudahuel, siempre de las más afectadas. Vamos a conversar al respecto. Nos acompaña la directora del documental, Coti Donoso. Gracias por tu tiempo, Coti, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por el trabajo, porque en otras oportunidades hemos conversado y sabemos que hay harto esfuerzo ahí. Mucho tiempo, 9 años entre investigación, grabación y montaje, mucho tiempo. ¿Qué es lo que quiere transmitir Cuando Respiro? Mira, Cuando Respiro nos habla acerca del grave problema que tenemos en Santiago hace mucho tiempo, que es un problema eterno, ¿no? Y justamente la estructura que tiene la película nos refleja eso, esto de que pasan los años y no pasa nada, pasan los años y todo sigue igual, pasan los años y no hay soluciones o prometen cosas que en realidad poco y nada se van cumpliendo. Un poco es eso lo que está reflejándose. A lo largo de estos 9 años se han establecido planes de descontaminación. ¿Cuándo fue el año de término del documental? El año pasado. El año pasado, donde se registraron episodios tal vez más críticos. Bueno, también sabemos que sí, aumentó la vara de la medición del material particulado, pero sí, llegamos a vivir situaciones de emergencias y bastantes preemergencias. La restricción parecía ya ser un hábito. ¿Cómo has visto tú en estos 9 años la evolución de las políticas públicas en favor de descontaminar Santiago? ¿O si Mira, existido? Yo creo que hay que valorar de que efectivamente han habido cambios. Hay ciertos números, digamos, que se han ido desafectando, en el sentido porque las normas han sido mucho más estrictas, ¿no? Pero yo creo que hay un problema estructural de fondo y tiene que ver con que la ciudad se expande y crece de una manera muy desregulada. Y yo creo que por ahí está el fondo y el meollo del asunto, ¿no? Porque nosotros podemos decir de que efectivamente los autos contaminan menos. En los años 90 se logró aprobar el tema de sacar el plomo de las bencinas, pero teníamos 400.000 autos en los años 90 y ahora tenemos 1.600.000 autos. Claro, entonces, si bien es mucho más estricto el tema de las normas y efectivamente y hay un esfuerzo que se ha cumplido y realizado, pero hay muchos más autos. Pasa lo mismo con respecto a la cantidad de industrias y al perímetro que en este momento abarca Santiago. Entonces, si tenemos una ciudad muchísimo más grande, donde hay muchos más automóviles, donde hay muchas más autopistas, donde hay mucho más material particulado que se va levantando, entonces al final es una cosa, digamos, a cambio de la otra. Tenemos medidas más estrictas, pero por otro lado los cambios estructurales que tengan que ver con que efectivamente se reduzca la cantidad de emisiones, estamos ahí nomás. Claro, Santiago tiene diversas fuentes de emisión, que son los automóviles, los vehículos mayores, las mismas empresas, pero también la leña. Y hay un dato que es bien curioso, porque la mayor cantidad de calefacción a leña viene de las comunas que están en el oriente de la capital, pero por la geografía avanzan hasta, exacto, hacia la parte baja. Y por ahí el esfuerzo también de pedirle a aquellas personas que tal vez sí pueden buscar otra forma de calefacción, que lo hagan. ¿Cómo has visto tú también eso? Bueno, la película justamente está filmada en gran parte en Pudahuel. De las más afectadas. De las más afectadas, de la zona poniente, además es una zona pobre en Santiago, ¿cierto? Es de las comunas más precarias en ese sentido. Y lamentablemente lo que produce la zona alta baja a esta zona baja y el smog duerme en Pudahuel. Entonces uno de los protagonistas, Alberto Muñoz, nos dice ahí en la película que ellos duermen con esto y por lo tanto se tienen que inhalar en la noche muchas veces y muchos de ellos están con un asma crónica. Y eso es súper terrible, además de todas las muertes que se producen invierno a invierno continuamente en esta zona. Entonces ahí hay un tema como de injusticia ambiental, digamos, que también está abordado en el documental. El documental está, tú lo decías, en la comuna de Pudahuel. Es una de las comunas que nosotros sabemos alcanza los niveles más críticos de contaminación. Hay personas que nos contabas ahora, tienen que inhalarse, que tienen asma, producto de esto mismo. Pero pareciera que la contaminación es un mal silencioso y que va atacando día a día a nuestro organismo, y si nosotros tal vez muchas veces sin darnos cuenta hasta que aparecen estas patologías. ¿Cómo lo pudiste vivir en el momento en que tú también grababas este documental? Mira, por un lado estábamos como espantados, porque al investigar nos topamos con don Andrei Chernichin, que seguramente lo ubicas, ¿no? Que además le decíamos todos el doctor Smog en una época, que es un toxicólogo que sabe mucho del smog, y la cantidad de datos que él nos aportó con respecto a la cantidad de muertes y enfermedades eran increíbles. Pero además nosotros estuvimos ahí prácticamente viviendo con los personajes en Pudahuel y tú te das cuenta, fíjate, tú te das cuenta que tú llegas así a las 7, 8 de la mañana, que llegábamos ahí a la hora que se levantaban nuestros personajes y había una capa
una densa capa de una nube café mezclado con neblina. Nosotros decíamos que increíble, porque nosotros venimos de un poco más arriba y no está esto, y vas bajando y ahí está. Ahí se deposita esa capa oscura, digamos. Oye, era bastante siniestro. Bueno, pasa cuando uno de pronto avanza de oriente a poniente, específicamente cuando uno va desde el oriente hacia el norte y tiene que empezar a bajar, y se da cuenta cuando se encuentra con esta nube negra, y que es finalmente lo que tienen que respirar muchos de nuestros compatriotas en estas comunas que son las más afectadas. Ayer se firmó el Acuerdo de París, que busca combatir el cambio climático, y sabemos que son políticas ya a nivel de país. Un gran aplauso que hacían desde la ONU, porque más de 175 países firmaban este acuerdo, pero lo que importa es que las naciones ahora en sus propios países se comprometan a llevarlo adelante. ¿Tienes fe en las políticas mundiales y en las políticas de Estado para algo más allá que tan solo la contaminación, sino que poder tener la conciencia del daño que le hacemos al ambiente? Mira, ¿sabes lo que tengo mucha fe? En que haya un cambio cultural. Eso, para eso aporta el documental, ¿no? Exactamente, y por ahí va la cosa, creo yo. Yo creo que llevamos muchos años como esperando a que las autoridades den ciertas soluciones, esperando a que se resuelvan cosas a nivel de arriba, ¿no? De quienes toman las decisiones. Pero yo creo que si nosotros no nos empoderamos en ese sentido, si nosotros los ciudadanos no somos conscientes de lo que nos está pasando, si nosotros los ciudadanos además no exigimos que se nos respeten, por ejemplo, el derecho básico a respirar aire limpio, que es un derecho, que en Santiago en el fondo se está violando ese derecho, ¿no? Todos los inviernos. Entonces, si nosotros no luchamos por eso, si nosotros no generamos un cambio cultural en nuestras familias, en nuestros hijos, no va a pasar nada. Y por eso es que el documental está mostrándose además, no solamente, ojo, en salas de cine, sino que además estamos en una campaña en colegios y universidades para generar una cierta transformación cultural en los jóvenes. Yo siempre digo lo mismo, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros, cada uno de nosotros, en las emisiones? Y pareciera que cuando uno hace el análisis, pareciera que es muy poquito el aporte que podemos hacer para poder cuidar el único planeta que tenemos además para vivir, ¿cierto? Pero sin embargo, podemos hacer muchísimo. Yo creo que es mucho. ¿Cuál es el aporte individual que podemos hacer los ciudadanos? Sí, yo creo que es mucho. Yo creo que todo es complementario, porque siempre como que nos preguntan, nos dicen, bueno, ¿qué es más importante? O lo que hace cada uno individualmente o lo que hacen las autoridades. Todas las cosas son importantes. Por un lado, las autoridades tienen que regular, y yo creo que ahí se han quedado un poco cortos. Yo creo que hay más que regular todavía. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como los planos reguladores de Santiago. Claro. O sea, ahí debiera haber efectivamente una voz que diga, ¿sabéis que ya freno, un coto a esta situación? El año no 97, podemos seguir saturando Santiago. No, el año 97 aparecía como número 1 en el plan de descontaminación. El primer plan de descontaminación consideró eso como algo muy importante. Y luego se eliminó eso, el año 2000, 2001 ya no existía, y ya nunca más se ha vuelto a poner eso en el tapete. Eso, por ejemplo, es un tema, los planes reguladores. Ahí hay una regulación importante que la autoridad podría efectivamente estar mucho más presente. Pero por otro lado somos nosotros los ciudadanos. Yo insisto, o sea, si nosotros tomáramos conciencia de que no tenemos tanto que andar en auto, por ejemplo, hacer un pequeño sacrificio. Yo sé que a la gente le gusta andar en auto, es más cómodo, el transporte público no es lo mejor en Santiago. Debiéramos andar mucho más, debiéramos dejar un poco el auto en la casa, debiéramos fomentar el uso de la bicicleta. Y pero además, para eso tenemos que también hacernos cargo y construir ciclovías que además entreguen la seguridad, y que conecten las distintas. Por eso te digo que son claro. las dos cosas juntas, o sea, son complementarias. Y por otro lado también una cuestión tan básica que tiene que ver como con esta actitud que uno tiene con respecto al smog, es decir, tomar conciencia de que es grave la situación. Si tú no tomas conciencia de que es grave, entonces dice, el vecino está prendiendo leña, no importa. Después el asado, o sea, el asado después del fútbol, no importa, si total, ¿qué va a pasar si yo soy nomás? Nadie más es. Entonces, todo el mundo en el fondo tiene esa cuestión como que no importa porque ya es como normal, total, ¿en qué voy a contribuir yo? No, efectivamente nosotros sí contribuimos en pequeños detallitos. O sea, hasta echarle agüita cuando uno barre. ¿Cachai? O sea, todo ese tipo de cosas que uno sabe que en el fondo generan mucho material particulado, hay que tratar de evitarlo. Claro, hay un plan de descontaminación que es un poco más ambicioso que los conocidos de los otros años, que empieza a regir ahora. ¿Te parece que va en la medida correcta? Yo creo que sí, pero todavía le falta. Medidas estructurales. Para mí, personalmente, creo que medidas estructurales son que Santiago no siga expandiéndose y que se mejore el transporte público y que sea de calidad y no contaminante.
Claro, porque esa es la mejor manera para esa es dejar la el auto mejor en manera, casa. exactamente. De todas maneras, que nos queda por lo pronto es poder conocer el trabajo que tú realizaste durante 9 años, Cuando Respiro, para ver si es que de esta manera también tomamos conciencia de lo importante también que podemos contribuir todos nosotros a descontaminar Santiago. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Y éxito. Gracias. Hacemos una pausa, ya regresamos, no se vaya.